Buenos días, chicas. Bienvenidas a la nueva videoconferencia de Redacción 1. Esperando en Dios que se encuentren bien todas en esta mañana. Bueno, jóvenes, en el día de hoy vamos a trabajar con el tema de lo que son las fuentes y citas bibliográficas. También trabajaremos con lo que es el título el tema de la titulación. Encargado de esta exposición, el grupo número 3 realmente, la cual se va a encargar de explicar este tema. También al final de este tema vamos a verificar lo que es la parte práctica. Sería este servidor que les va a explicar cómo ustedes deben de realizar lo que son las citas y fuentes bibliográficas y qué debe de llevar cada uno de estos elementos, que muchas personas actualmente están realizando este procedimiento incorrectamente. Entonces hoy se va a corregir eso de citas y fuentes bibliográficas. Nada, preguntarles a las responsables de esta exposición nueva vez que si no tienen algún problema, que se grabe esta videoconferencia y se suba a YouTube. Si me pueden responder por su micrófono, por favor. No, yo no tengo problema. No tengo problema, profesor. Ok, perfecto. Jóvenes, nada, recordarle que realizar su exposición, como ya se ha explicado, como ustedes conocen que deben de realizar. Recuerden activar sus micrófonos en, en el momento que ustedes van a exponer. No se pongan nerviosas. Realmente esto es una sencillez lo que ustedes van a realizar porque ustedes están en su casa, yo en la mía y las demás también. Entonces no se pongan nerviosos por esto. Así que muy buena suerte y le dejo el escenario al grupo 3. Redacción de textos discursivos e informativos, las fuentes y citas bibliográficas, la exposición y el texto argumentativo. Pásala, Gabriela. Las integrantes de este grupo son Belkis Mardi, Lía Beato, o sea yo, Stacy Batista, Ranyaira López, Gabriela Abreu y Maritza Perdomo. Muy buenos días, Gabriela Abreu les habla. Antes de comenzar, voy a hacer una breve introducción a los temas que vamos a conocer, dados ya por mi compañera Lía Beato. Como ya decía, vamos a hablar sobre la exposición, las fuentes, citas bibliográficas, titulación, el texto argumentativo y las partes del mismo. Como secretarias debemos tomar en cuenta que siempre lidiaremos con exposiciones y dentro de estas pueden haber dos tipos que son las orales, como la que estamos haciendo en este momento, y exposiciones escritas, que es algo que me encontré bastante nuevo porque no lo había visto. Las fuentes y las citas bibliográficas, además de la titulación, son cosas que se encuentran ya en documentos escritos con los que lidiamos diariamente, pero muchas veces no tomamos en cuenta o no conocemos y los daremos a conocer en este momento. Por último, tenemos los textos argumentativos que nos los han dado ya en básica, pero nos darán como un breve recuento de qué son, para qué sirven y las partes de los mismos. Bien, la titulación. Es una de las partes del texto que más hace divagar al momento de redactar, o sea, es el título. Generalmente se confunde con el tema, lo cual es muy recurrente en los trabajos de redacción que entregan los alumnos a los profesores. Titular un texto es un arte, consiste en resaltar de una manera breve la idea central de un texto. Muchos sabemos que cuando estamos buscando un libro o hasta un artículo, sabemos que lo que más nos llama la atención es el título, porque nos da a saber de qué va a tratar el texto de cierta forma. Entonces es muy importante saber
cómo redactar un título y que quede llamativo para el lector. Pásalo. Las fuentes. Una cita es la mención a un texto, idea o frase ajena. Envía al lector a la fuente de donde se sacó la información y está presente en la referencia bibliográfica. Las referencias a autores en el texto se deberán hacer de la siguiente forma: nombre del autor, coma, y año de la publicación. En conclusión, podemos decir que la fuente es de donde se obtiene la información a la hora de redactar un trabajo. Yo voy a definir un poquito más sobre eso, si puedes pasarlo, que es mi tema. Entonces, yo voy a hablar sobre las citas bibliográficas. Bueno, una cita bibliográfica se utiliza cuando durante un texto escrito es necesario referir alguna pieza de contenido de otro texto escrito y por lo tanto el autor debe remarcar la procedencia de ese contenido. Se pueden utilizar citas de todo tipo de escritos, desde literatura hasta artículos científicos. Como pueden ver aquí en ese ejemplo que se ve abajo, si pueden ver, no lean el texto no dice nada, pero es para que entiendan cómo es el ejemplo. Si ven aquí, se pone un texto, debe de estar entre comillas, y al final se pone el apellido y el año. Y si fue de un libro o un artículo, por ejemplo, se pone la página específico de dónde sacó el texto. Siempre es importante dar autoría porque si no fuimos nosotros que lo definimos o no inventamos ese contenido, hay que poner el autor. Pásalo. Ok, entonces, ¿para qué debemos citar? Bueno, citamos para ampliar un texto, reforzar o aclarar una idea, argumentar o referir las fuentes en las que está fundamentado el trabajo, remitir a otras secciones del texto, iniciar una discusión o dar una definición. Pero entonces, ¿qué se cita? Las ideas, opiniones o teorías de otra persona, cualquier dato con ya sea estadística, gráfica, imagen, o sea, cualquier información que no sea de conocimiento público, cualquier referencia a las palabras de otra persona, como ya había dicho, y el parafraseo de las palabras de otra persona. Ya saben que si es de otra persona, todo hay que ponerle el autor. Bien, pásalo. Entonces, ¿qué son las referencias bibliográficas? Bueno, una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Las referencias incluyen elementos esenciales y complementarios. Entonces, las esenciales son aquellos sin los cuales no se podría identificar un documento, como apellido del autor, título y pie de imprenta. Los elementos complementarios son datos útiles que se agregan a los esenciales, por ejemplo, números de página, nombre del traductor, prologuista, colección o serie, número de tomos, etc. Como pueden ver aquí en la imagen, en este ejemplo, si se fijan, aquí ya es un poquito más diferente que la cita bibliográfica. Aquí tenemos el apellido del autor y sus iniciales, el año, el título, de dónde proviene, ya sea una revista, cuál es el nombre de la revista, etcétera. Aquí pueden ver que tiene edición. Muchas veces se pone el nombre del editorial y como ya había dicho antes también el número de página. Como pueden ver aquí, es un poquito más extenso que la cita bibliográfica, por lo que se pueden dar cuenta que no es lo mismo. Síguelo, por favor. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer una cita bibliográfica? Fácil. Esta debe de ir entre comillas y anotar en un paréntesis, fuera de las comillas, el apellido del autor, el año de la publicación del texto y el número de página de donde se obtuvo la cita, como ya pueden ver aquí. ¿Me entienden? Que está el texto, el apellido, el año y la página. Eso es cuando, por ejemplo, si estamos haciendo un marco teórico en una tesis, cuando se vaya a definir, se debe de poner así. Entonces, pásalo. Para hacer una referencia bibliográfica, se debe de poner el autor, o sea, el apellido y sus iniciales, el año de la publicación, título del trabajo y subtítulo si lleva, la edición, si es una segunda, se abrevia con ed. Y la editorial, el año, la página y etcétera, como ya había dicho antes. Entonces, pásala. Entonces, realmente, ¿cuál es la diferencia entre cita y referencia bibliográfica? Bueno, la referencia bibliográfica va en la parte final de un trabajo, en la bibliografía,
que ahí es donde se pone más extenso. Muchas veces, si el artículo fue sacado de internet, hasta se pone el link para que la persona que esté viendo la bibliografía pueda seleccionar ese link y que le lleve directo a de donde uno sacó el texto. Mientras que la cita va cuando uno está exponiendo nuestro contenido más arriba, por ejemplo, y se pone nada más el apellido y la página para que cuando la persona termine de leer el trabajo vaya a la bibliografía y vea ahí todas las referencias bibliográficas. Esto es todo por mi parte. Continúa mi compañera Gabriela. Muy buenos días nuevamente. Ahora voy a presentar el tema de la exposición. La exposición es una forma de expresión cuyo propósito es transmitir información de manera objetiva, tanto de manera oral como de manera escrita. Y esta tiene la finalidad de obtener un vocabulario sencillo, claro y apropiado al tema del que se le trate. Y una de las cualidades que esta reúne, tanto en la forma oral como escrita, son la coherencia, claridad, sencillez, concisión y corrección. Ven que se pase la diapositiva. La exposición escrita. Las exposiciones escritas son textos que deben presentarse de manera clara y ordenada, y entre ellos, por lo general, se presenta un tema que se argumenta lógicamente, con el que el lector descubrirá todo lo que engloba dicha cuestión. La estructura de un texto expositivo, esta tiene como base representar la idea fundamental y luego las secundarias como relleno, pero que éstas sean fundamentales para el primero. La estructura de un texto expositivo consta de tres partes fundamentales que son la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción hacemos una breve presentación o reseña de qué se va a tratar el tema y el propósito del autor para desarrollarlo. Luego está el desarrollo, que explica y ejemplifica las ideas fundamentales, y luego las secundarias, que como les dije al inicio, las secundarias son simplemente eso, secundarias, pero son fundamentales para el tema. Y por último está la conclusión, que corresponde al cierre del texto y donde lo resume, destacando claramente la información que se dio. Técnicas para redactar una exposición. Lo primero es seleccionar el tema, ya que no vamos a hacer una exposición si no tenemos un tema base para hacerla. Luego está investigar y documentarse. Esto es una parte muy importante, ya que si no nos documentamos y no entendemos bien qué es lo que estamos haciendo, no vamos a poder redactarlo de una manera correcta. Por eso siempre hay que buscar alternativas, como por ejemplo la elaboración de esquema, que está aquí, que lo voy a hablar en un momento. También la investigación a fondo, si no entendemos una palabra, investigarla también para ver qué es lo que significa, ya que se puede dar la situación de que una persona a la que le estemos exponiendo no le entienda y al momento de preguntarnos no vamos a saber. Por eso es conveniente siempre investigar hasta los puntos más mínimos. Seleccionar los datos. En esta parte tomamos en cuenta, haciendo como un pequeño resumen o recuento de qué es lo que verdaderamente importa en el texto a la hora de elaborarlo. Luego está la elaboración de esquema. Esto es un paso muy importante, ya que aquí tomamos puntos importantes de la redacción haciendo un esquema, que ya lo hemos visto. O sea, tomamos palabras clave, luego las ideas secundarias para hacer un esquema, y a la hora de hacer ya la exposición escrita tenemos todo lo importante a la hora de redactarlo. Redacción de la exposición. En esta etapa se procede a redactar la exposición tomando en cuenta el guión o esquema que se elaboró antes. Siguiendo los pasos se redactará con más seguridad y se evitará la improvisación. La corrección. En el momento en el que el redactor pone de manifiesto los conocimientos sobre la gramática de su lengua, pues debe corregir la forma en que ésta se comprenda en el fondo. Y por último, la redacción final. Este es un paso que se considera ya cuando el texto está listo, para hacerlo llegar a los destinatarios con la confianza de que todo está correcto. ¿Cómo desarrollar un texto expositivo? Bueno, como vieron antes en el tema de la titulación, básicamente el título es que da una breve reseña o simplemente resume todo el texto acorde al mismo. Por eso, a la hora de desarrollar un texto expositivo, debemos buscar un título coherente con el texto. Luego está la introducción,
que como vieron antes, esto forma parte de la estructura del texto expositivo como tal, tanto el desarrollo como el cuerpo y la conclusión. Entonces, en la introducción se hace un resumen de qué es lo que se va a hablar. En el desarrollo se crean todas las ideas y se articula un buen texto con el cual el lector o el destinatario pueda comprender qué es lo que está leyendo. Y en la conclusión ya se aclaran todas las ideas bases para hacer un cierre. El texto argumentativo. El texto argumentativo tiene como principal objetivo dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones que tienen como propósito persuadir o convencer al lector de un punto de vista determinado. Partes de un texto argumentativo. Los tres elementos o partes en las que se divide generalmente una argumentación son la tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. Eso es todo de mi parte y ahora pasaremos con mi compañera Lía para que presente unos videos de los temas. ¿Cómo tengo que citar en los trabajos? En las pruebas de evaluación continua PEC o en cualquier trabajo académico, es muy importante indicar de dónde hemos sacado la información. Gracias a las citas, atribuimos al autor original el mérito de aquella idea, evitamos que se nos pueda acusar de plagio y ayudamos a otras personas a localizar el texto. Pero, ¿cómo deben citarse las fuentes? A continuación, os damos algunos consejos generales. 1. Delimita la cita. Si introduces en tu texto un fragmento de otro autor, lo tienes que indicar poniéndolo entre comillas o con letra cursiva. 2. Atribuye la autoría. A continuación, indica quién es el autor del texto. Normalmente se escribe el apellido del autor y el año de la publicación del trabajo separados por una coma y todo ello entre paréntesis. Si hay dos autores, ponemos el apellido de los dos. Si hay más de dos autores, escribimos el apellido del primero seguido de la expresión latina et al en cursiva. 3. Crea una bibliografía. Al final del trabajo tienes que poner la referencia bibliográfica completa de todas las citas que has utilizado, ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor. Veamos algunos ejemplos. Si queremos citar un libro, escribimos el apellido del autor, el nombre, el año de publicación, el título del libro, el lugar de publicación y la editorial. Si tenemos que citar un artículo, ponemos el apellido y el nombre del autor, el año de publicación, el título del artículo, la revista, el número y las páginas donde se publicó y el lugar de publicación. Por último, si citamos una página web, también indicamos la fecha de consulta y su URL. Estos ejemplos de citación siguen la norma ISO 690-2010. Si necesitas más información sobre citación bibliográfica, puedes... Bienvenidos a Lengua de Taco. Hoy vamos a hablar del texto argumentativo. El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con la finalidad de convencer a un receptor. El autor pretende probar o demostrar una idea llamada tesis o refutarla para demostrar lo contrario. Generalmente, el texto argumentativo se utiliza para desarrollar temas controversiales. Como su nombre lo dice, este tipo de texto se basa en el argumento, que es una construcción del lenguaje que nos lleva a una conclusión a través de oraciones llamadas premisas. En cuanto a su estructura, el texto argumentativo se compone de tres partes: tesis, cuerpo y conclusión. Vamos a explicar cada una de ellas. La tesis es la idea principal sobre la cual se reflexiona. Debe ser clara y objetiva y representa la postura del autor. Puede ir tanto al principio como al final del texto. El cuerpo, por su parte, es donde se presentan las ideas que se pretenden demostrar y se puede hacer mediante dos puntos de vista: la defensa o la refutación, aunque esta última no siempre es necesaria. Por lo tanto, en esta parte podemos tener tanto argumentos como refutaciones. Por último, la conclusión es aquella parte donde el autor, después de la presentación de sus argumentos, reflexiona sobre el tema para llegar al objetivo deseado. Puede presentarse mediante la afirmación de una tesis o mediante un carácter sugeridor, sin que sea tan clara la conclusión.
Según la situación comunicativa, podemos distinguir dos tipos: de estructura monologada, donde un sujeto organiza todo el texto, o de estructura dialogada, donde existe una serie de réplicas sucesivas de dos o más personas. Como ejemplo tenemos los debates. Según el orden de los componentes, podemos encontrar dos modos principales de razonamiento: la deducción o estructura analítica, que parte de una tesis y termina en la conclusión, o la inducción o estructura sintética, que presenta los argumentos y finaliza con la tesis. Es todo por hoy. Escríbenos para cualquier duda, sugerencia. Exposición por el día de hoy. Espero que hayan podido aprender muchísimo y le haya gustado. Muchas gracias por su atención. Bien, excelente exposición, señoritas. Muy bien, buena defensa de este trabajo. Han presentado todo lo que se necesitaba enseñar en dicho tema. Realmente fue muy completa su exposición. Incluso pusieron hasta videos explicativos relacionados al tema que le corresponde. Excelente, así que muchas felicitaciones a Gabriela y a Lía, que han realizado una excelente exposición. Bueno, jóvenes, me corresponde ahora explicarles la parte práctica de cómo ustedes aplicarían estos conocimientos que le han dicho Gabriela y Lía. Bueno, vamos primero a compartir pantalla para que ustedes comprendan. En este ejemplo tenemos ahora un trabajo de investigación, un trabajo que le asigne cualquier profesor, que le diga que tienen que ponerle citas bibliográficas, referencias bibliográficas en formato APA. Bueno, las personas cuando le dicen debe de llevar referencias bibliográficas, bien, lo que hace es lo siguiente: va acá a las referencias bibliográficas o bibliografía, como le dicen, o es su nombre correcto. Y depende también, si es solamente enlace, se llamaría webgrafía. Entonces, algunas personas lo que hacen es lo siguiente: lo que hacen es que si investigó de Wikipedia, www.wikipedia.com, investigó de Google, www.google.com, otras páginas web y así sucesivamente. La persona lo que hace en la bibliografía es esto que ustedes están viendo en pantalla. Colocan los enlaces web que utilizó. Según lo explicado en el día de hoy, eso está correcto. Bibliográfica, hay que citar el autor, la página, etcétera, etcétera, el año donde, y así no, tengo entendido que no es así. Excelente, muy bien, Jennifer y otras personas que han contestado. Eso está incorrecto. Eso no es así que se elabora. Primero tenemos que crear las citas y luego las referencias bibliográficas. Pero imagínense, realizar eso de forma manual, como estaba presentando Lía, los videos, es un poco difícil. Ustedes saben que Word te facilita eso. O sea, le voy a explicar cómo Word lo realiza de forma automática, sin ustedes estar creando las referencias bibliográficas de forma manual. Pues al no saber cómo se realiza esto, pues yo lo voy a explicar. Realmente es importante que presten atención por dos cosas. Primero, porque esto en algún momento, el que vaya o la que vaya a realizar una tesis debe de aplicar este formato APA, agregar citas y referencias bibliográficas. Y segundo, hay una tarea relacionada a esto. Así que es importante eso. Ya lo que es Lía y Gabriela le explicaron cuáles son los formatos y los contenidos que debe de llevar. Que debe de llevar cada una de las citas, cómo deben de ponerle comillas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo,
Imagínense el primer concepto que sea secretaria. Usted debe de comenzar con su parafraseo. Usted debe de dar su opinión del tema de la secretaria. Usted viene, la secretaria es la encargada de dar apoyo a todo el personal administrativo. Esas son sus palabras. Y si quiere puede continuar. Yo voy a poner puntos suspensivos porque no voy a ampliar mucho el concepto de secretaria. Ustedes saben que es bastante de que hay que hablar de la secretaria. Entonces, usted lo refuerza ahí mismo, usted lo refuerza en los trabajos con fuentes de otros autores. Pero después que usted termine ahí mismo, usted pone lo afirma o así dice o puede utilizar y ahí agrega la cita bibliográfica. Le estoy dando un ejemplo de cómo se agrega o se aplica la cita bibliográfica. Bien, busco mi fuente, que la tengo aquí abierta. Aquí está mi fuente. Pero antes debo de agregar la cita, porque dije así lo dice, entonces agrego la cita. Para agregar la cita, pues busco Word. Luego voy aquí a Microsoft Word para agregar mi cita. El primer paso es darle clic a referencias. Acá arriba, referencias. Voy donde dice estilo. Debo de ver que diga estilo APA, que es el que vamos a utilizar y es el que se le va a solicitar en los trabajos de investigación. Hay más estilos. Hay muchos más, mírenlo ahí. Está el estilo Chicago, el estilo Ghost, el Harvard y así. El ISO, muchos estilos. Pero ustedes van a utilizar el estilo APA. Por el momento está en la 6ª edición. Luego le doy a insertar cita. Recuerden, la cita se agrega a la parte de los conceptos. Y luego le doy agregar nueva fuente. Agregar nueva fuente. En agregar nueva fuente, pues yo tengo acá los tipos de fuente bibliográfica. O sea, ¿de qué tipo de fuente bibliográfica es? ¿Es de un libro? ¿Es de una página web? ¿Es un artículo? Etcétera. Van a aparecer todos ahí. En este caso vamos a elegir sitio web. Ustedes vieron que es un sitio web. El autor. Busco el autor en mi fuente bibliográfica. Mírenla aquí. Esta es la fuente bibliográfica. Aquí tenemos el autor. Perdón, que le di clic sin querer. Es un nombre raro, sí, pero este es el autor. Lo copiamos y pegamos nuestro autor. Si fuera o no tuviera, por ejemplo, no tuviera autor y fuera un autor de una compañía, pues tienen que seleccionar esta opción. Luego elijo el nombre del sitio web. Vamos a buscar el nombre del sitio web. Se encuentra acá arriba. Liefeder se llama este sitio web. Liefeder. Muy bien. En la segunda opción, que dice también nombre del sitio web, lo que se coloca ahí es el título. O sea, el título de esta investigación. Secretario ejecutivo, perfil, habilidades necesarias y funciones. Eso es lo que se coloca ahí en la segunda opción, que dice nombre del sitio web. Año. ¿En qué año se realizó o desde cuándo se creó esta fuente bibliográfica? Mayormente se encuentra abajo. Si no la encuentran ahí debajo, 2018, 26 de octubre. Mayormente se encuentra acá arriba. Eso depende.
Más adelante les voy a dar un ejemplo cuando no tenga fecha. Entonces, 2018, mes de octubre, el día 26. Ahí está. Así mismo tienen que colocarlo. No di que 2018, 10. No, octubre, el día 26. URL. La URL es lo que tenemos acá arriba. O sea, prácticamente es copiar y pegar. No hay que escribir mucho. Y listo. Así se crea la cita. Recuerden poner el tipo de fuente bibliográfica, sitio web, porque ustedes ven que yo lo obtuve de un sitio web y por ende tengo que poner sitio web. Y nada, le damos a aceptar. Y miren, lo mismo que puso Lía y el grupo aparece aquí. Esa es la cita bibliográfica. Recuerden, ahí está mi opinión. Así lo dice, así lo afirma esta cita. Y ahí al lado busco lo que dice la cita. Esta parte de acá. Lo copio y lo pego. Vamos a quitar el formato un momento para que se vea bien. Según lo he explicado por el grupo número 2, ¿qué le faltaría a esto? Recuerden que esto no nos pertenece. Y para marcar... La comilla sería. Exactamente. Exacto. Faltan las comillas. Entonces, lo colocamos ahí, las comillas. Y listo. Pero tenemos que ver, aunque no lo dijo el grupo, pero se lo voy a decir. No podemos colocar comillas a todo lo que encontremos. Las comillas se deben de colocar cuando aquí en esta investigación tenga más de 40 cuando tenga menos, perdón, de 40 palabras. Si tiene menos de 40 palabras, pues se le debe de colocar comillas. Si tiene más de 40 palabras, no se le debe de colocar las comillas. Pues yo no me voy a poner a contar cuántas palabras tiene. No, usted sombrea, como ustedes están viendo ahí. Abajo Word te dice que tiene 46 palabras, lo que tú tienes sombreado. El documento total tiene 1823, pero lo que tú tienes sombreado ahora son 46 palabras. Por ende, como pasa del límite, usted borra las comillas, pero si usted quiere reducirlo, lo puede reducir para que tenga menos de 40 palabras, porque usted no quiere tantas cosas. Contamos de nuevo, o sea, sombreamos y vemos que ahora tiene 25 palabras, pues está correcto y lo dejamos así. Y así se cita. Así es la forma correcta de citar. Un momento para destacarle la cita para que ustedes entiendan. No se marca, se deja sin aplicar negrita. Pues vamos a otro ejemplo. Imagínense que la otra cita sea anónima, o sea, no tenga autor y no tenga fecha. Vamos a colocarla aquí debajo, aquí de último, la otra cita, que sería las funciones de una secretaria de dirección, por ejemplo. Ahí tenemos la investigación, tiene acá 58 palabras, pues no hay que ponerlo entre comillas porque pasa del límite que yo le he explicado. Nos ponemos en donde queremos la cita, sería acá, en esta última parte. Vamos otra vez a referencias. Vemos que está en estilo APA y luego le damos a insertar cita. Y luego le damos a agregar nueva fuente. Pues otra vez le pide el tipo de fuente bibliográfica. Ahí están todos los deseados. Vamos a elegir otra vez sitio web. El autor
imagínense que no tiene autor, pues usted le puede colocar anónimo. Anónimo. Autor, anónimo. Nombre del sitio web. Vamos a elegir a modo de ejemplo. Google, a modo de ejemplo. Nombre del sitio web. La segunda es el título. Funciones de una secretaria. Muy bien. Cuando no tiene fecha, no tiene mes, no tiene día, no tiene año, no tiene nada, pues usted le pone S.F. Usted le pone así, sin fecha. Significa eso. El mes y el día, obviamente no lo tiene. La URL, ya usted sabe. Vamos a ponerle a modo de ejemplo www.google.com. Es un ejemplo, acuérdense. Bien, le damos a aceptar y automáticamente ahí está, anónimo, de dónde fue y es sin fecha. No siempre le va a aparecer así. Bien, no siempre le va a aparecer así. Pues así se cita. En los trabajos se cita de esa forma. Luego que usted tenga ya su trabajo citado, usted agrega lo que se le llama las referencias bibliográficas. ¿Cómo se agregan las referencias bibliográficas y dónde? Las referencias bibliográficas se agrega después de las conclusiones. Eso sería acá. Si quiero puedo borrar este título que no es necesario por el momento. Y aquí en la última página agregamos nuestras referencias bibliográficas después que agregamos las citas. Aunque no importa. Puede ser también que usted agregue una cita nueva y ya las referencias bibliográficas estén ahí. No hay problema. Usted puede actualizar las referencias bibliográficas. En el nivel 6 vamos a ver eso con más profundidad. Bueno, entonces pasos para agregar las referencias bibliográficas. Otra vez voy a referencias. Otra vez veo que está en estilo APA. Y luego le doy clic a donde dice bibliografía. Le doy a bibliografía. Me va a aparecer los estilos de bibliografía que me presenta Microsoft Word. Ahí está, bibliografía, referencias, trabajos citados, como usted quiere que se llame. Yo lo voy a llamar referencias bibliográficas. Le doy clic a la del centro. Y automáticamente miren cómo se agregan todas las referencias bibliográficas que tiene este documento. Las dos que yo creé fueron esta es la primera, la que yo agregué, y también agregué esta que está acá. Esas dos. Ya las otras dos que no tengo seleccionadas son que ya la había agregado. Pues fíjense que automáticamente te agrega todos los detalles que ustedes agregaron automáticamente en la cita. Y lo bueno de esto es que te lo coloca en formato APA. Formato APA es que está en orden alfabético. Lo primero. Y también uno de los formatos APA es que está en sangría francesa. Eso es sangría francesa, lo que están viendo ahí. Eso es parte del formato APA. Ya esto usted le coloca, por ejemplo, el tipo de letra que está en Roman o Arial que deben de colocarle a los trabajos de tesis. Esto debe de estar tamaño 12 y así sucesivamente. Miren cómo automáticamente las referencias se agregan solas. Eso es prácticamente después que usted tenga todas las citas. La tarea es relacionado a esto. La tarea, ustedes van a agregar 15 citas bibliográficas y su referencia bibliográfica. Me explico, no tienen que realizar una investigación, no hay necesidad de realizar una investigación. Ustedes simplemente van a colocar en su tarea
el título. Por ejemplo, las redes sociales. Entonces aquí van a colocar la primera cita bibliográfica. Van a ir a referencia, van a insertar cita y van a agregar nueva fuente. Usted agrega su fuente, la que ustedes deseen de las redes sociales, por ejemplo. Vamos a agregar una a modo de ejemplo. La segunda, usted viene. La tercera y así sucesivamente. Son 15 citas bibliográficas. Después que tenga sus 15 citas bibliográficas, ahí mismo usted agrega la bibliografía. Ya. Eso es lo que usted va a realizar. 15 citas bibliográficas del tema que eligió y su bibliografía, que van a ser 15 referencias bibliográficas. Vamos a concluir, jóvenes, con lo siguiente. El tema, la semana 5 ya está colocada para que ustedes realicen sus asignaciones, que es la de realizar en Word las referencias bibliográficas. Ya ustedes vieron que son 15 citas, 15 citas bibliográficas y 15 referencias. Bien, aquí, como le dije, lo van a realizar en Microsoft Word, nada de forma manuscrita, nada manuscrito. Esta tarea de la semana 5 es totalmente digital. La van a realizar en Word, como le dije, van a crear 15 citas bibliográficas y sus referencias bibliográficas, que ya ustedes vieron cómo se realiza automáticamente. Aunque es en Word, ustedes lo van a subir en formato PDF. Desde allá tienen 21 días para realizar esta tarea, y sería hasta el 12 o 13 de diciembre, mejor dicho. Ya después de ahí, ustedes tienen vacaciones. Pues recordando también que la semana 2, estilo y paráfrasis, resumen y síntesis, las personas que no han elaborado esta tarea, esta asignación, pues tienen hasta el día de mañana para subirla. Hasta mañana 22 de noviembre para subir esa semana. No, profe, dice que Sí, lo que pasa es que yo siempre le pongo eso así, pero realmente cierra mañana, te lo puedo demostrar, mi estimada. Vamos a buscar. Ah, ok, ya, ok. Yo siempre lo pongo así para que lo hagan rápido, pero siempre yo le doy un día de más. No, realmente yo no le doy 21 días, yo le doy 22, aunque nadie lo ha notado. Pero míralo ahí, mi estimada Lía. 21 de noviembre, o sea, el día. Ah, sí, ya lo vi. Pero yo le doy la fecha límite de 22 de noviembre hasta las 11 de la noche. O sea que yo le doy realmente 22 días, aunque nadie Ah, ha ok. notado eso. Bueno, el que es responsable no lo ha notado. Muchas gracias, profe. Bien, el que es responsable No, por lo ha eso le notado. dije, yo nunca me he dado cuenta porque siempre lo he entregado todas las tareas a tiempo. O sea que Exactamente. no me había dado cuenta de eso. El que se da cuenta de esto es la persona que siempre está retrasada, por ejemplo, que tuvo algún inconveniente. Se da cuenta de que el profesor le dio un día de más. Pero el que entrega su trabajo a tiempo nunca se da cuenta de eso. Pero ya ustedes saben, el que no ha entregado la semana 2 tiene hasta mañana para entregarla. Y nada, el próximo domingo tendremos nuestra última clase, con Dios mediante, explicarle las últimas tareas, el trabajo final y el examen final que va a pasar con él. Así que no falten el próximo domingo, con Dios mediante, para poder explicarle todos los detalles. Bien, jóvenes, concluimos con la siguiente frase que dice que puedes escribir el mejor mensaje,
pero si carece de ortografía, pierde credibilidad y respeto. Así que escriban bien para que este mensaje que ustedes envíen tenga respeto y credibilidad. Jóvenes, feliz resto del día. Hasta la próxima clase con Dios mediante. Y se me cuidan mucho. Bendiciones.